3 días hospitalizado también, ¿recuerdas? Sí. ¿Y qué pasó allí? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Correcto. ¿No te llamó eso la atención? La atención es que, bueno, no sé si será en España, en Europa, pero yo creo que eso para un padre latino no pasa. Y si habrán casos, me imagino que habrán casos, pero hay padres que sí fomentan esa situación. Entonces eso es un llamado a los padres, porque una persona que actúa así va a tener problemas, va a tener consecuencias cuando sea adulto. Y aparte está dejando víctimas. Porque no respetan límites. Correctamente. Entonces, eso quiere decir, como no me pusieron límites en mi infancia, yo me quedo con el derecho de hacer y deshacer como se me antoje. Exacto. ¿Ok? Eso, sí, por eso es que es importante la corrección adecuada en la infancia. Y en el ámbito en el que ella se desempeñaba, que era dar clases. Exacto. O sea, compartir con adolescentes también, ve que ella se llenaba de ira. Llega un punto donde ella violenta al niño, ¿sabes? Y tú como profesora, es donde digo, no tuviste las herramientas correctas y no buscaste la ayuda. Porque como profesora no puedes violentar a un niño, obvio, es el acosador. Hasta a mí me daban ganas de meterme en la pantalla y como que, ¿qué te pasa? Pero no es la conducta correcta. Y eso pasa porque no buscaste la ayuda con los profesionales. Este video es patrocinado por Gambaru Exchange. Gambaru Exchange son una empresa que te venden boletos aéreos económicos a cualquier parte de Latinoamérica. También tienen el envío de remesas desde Venezuela a Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador. Gambaru Exchange, gente segura, gente confiable que llegó para quedarse. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones que Sanan. Esta vez vamos a hablar de un tema importante, un tema que muchos adolescentes están atravesando, y también es importante que muchos padres vean y compartan esta información, este episodio, porque les va a servir de mucha ayuda el tema que hoy vamos a hablar, de una serie que se llama Invisible, donde se maneja el bullying, el acoso y otros temas que vamos a tocar acá para que sean de ayuda. La invitada de hoy es una invitada especial, igual que todas, siempre lo digo, médico cirujano egresado de la UDO, médico psiquiatra con un posgrado en psiquiatría y coordinadora del Centro de Salud Mental en Ciudad Bolívar, la doctora Yamil Lugo. Bienvenida, doctora. Hola, Chorio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bastante emocionada cuando hiciste la invitación con respecto a este episodio. Y bueno, el tema, encantada porque es uno de los temas que más hablamos en psiquiatría hoy en día. Sí, es un tema bastante importante. Bueno, yo encantadísimo de que usted esté acá. Yo trabajé con la doctora Yamil en el Centro de Salud Mental. Hacíamos una muy buena química, una pareja dispareja, pero hacíamos el trabajo que era lo importante. Hoy vamos a hablar de una serie que se llama Invisible, una serie española. Toca temas bastante importantes que hoy en día mucha gente tiene que saber. Padres, también maestros, profesores, porque está dirigida a todo este público. Ambos obviamente vimos la serie, yo la tuve que volver a ver. Se tocan temas importantes, dentro de eso el acoso y la violencia escolar, el bullying. Todo esto son temas que están ligados, pero vamos a empezar diferenciando, o mejor, vamos a darle un resumen a la gente de qué trata esta serie. ¿Cómo lo harías tú? Bueno, yo, como te digo, el tema es bastante interesante y uno de los temas que en psiquiatría hoy en día está muy en boga por el tema del bullying, porque todos en algún momento hemos vivido algún tipo de dificultad o de problemas entre nuestros propios compañeros. Sin embargo, yo lo viví, por ejemplo, seguramente tú también en algún momento lo llegaste a vivir, pero lo manejábamos, lo canalizábamos de una manera totalmente diferente a lo que hoy en día estamos viendo. Y esto Correcto. tiene, bueno, una cantidad de conductos o conductas que son totalmente diferentes o herramientas que hoy en día los padres han como dejado atrás para podérselas proporcionar a sus hijos. Correcto. Entonces, bueno, esas son cosas que vamos a ir retomando y que vamos a ir también hablando a medida de que vaya pasando la conversación como tal. Y sí, yo quería hacer, como te había comentado anteriormente también, la diferencia entre lo que es el bullying y el acoso escolar, que es básicamente el tema principal de esta serie. En esta serie podemos ver muchas cosas a nivel psiquiátrico, sin embargo, si nos ponemos a desglosar cada elemento que vamos viendo, pues aquí pasamos toda la noche. Correcto. Vamos a centrarnos en la esencia principal
captando lo que es la esencia principal de la serie, es eso, el bullying y el acoso escolar. Escolar. Fíjate, el bullying se asocia casi exclusivamente a lo que es la dinámica social entre los pares, es decir, entre compañeros de las mismas edades. El bullying es un patrón constante de persecución, tanto física como psicológica. En cambio, el acoso laboral es un término que ya va más hacia la parte institucional, que también puede incluir lo que es la responsabilidad del centro educativo por la omisión, que también se ve dentro de la serie. También en el acoso escolar pueden haber otros elementos implicados, como por ejemplo profesores o algunas otras personas que trabajen o que se encuentren dentro de la institución. No precisamente es de compañero a compañero. El bullying sí es exclusivo de compañero a compañero. Pero la violencia escolar ya va mucho más allá. Tocabas un tema importante, que es que muchos hemos pasado por esto. Generalmente en países de Latinoamérica, y más que todo Venezuela, que es nuestro foco, es un tema que aún no tiene la distinción que se le tiene que dar y mucho menos la seriedad. Porque para nosotros bullying es chalequeo, más hay que saber diferenciar entre lo que es un chalequeo y lo que es el bullying como tal. Porque si nos enfocamos en esta serie, que es el episodio de hoy, el niño que es violentado sufre acoso me dices que es su par y eso sería bullying, que es un niño de su edad. Pero es un acoso tal que, de hecho, algo que me llamó mucho la atención, vamos a entrarnos en la serie, es lo siguiente. El niño recibe una llamada del niño que lo está violentando y recibe una serie de mensajes que me parecen sorprendentes, como 10 mensajes y llamada y llamada y llamada. Ahora la pregunta, ¿qué debemos hacer los padres para cuando uno de nuestros hijos tenga un problema como este, tenga la confianza en nosotros y poder decir, porque no es normal que un niño que no conoces, o lo conoces el primer día, te envíe 10 mensajes amenazándote porque no le diste un examen y luego te llame y el niño no tenga esa confianza con su padre y decir, mira, esto me está pasando? Recapitulando un poco en cuanto al bullying, es bullying cuando hay intencionalidad, cuando es repetitivo y cuando hay un desequilibrio de poderes, porque siempre va a haber uno, digamos que más fuerte que el otro, ¿ok? Con respecto a qué pueden hacer los padres, mira, tenemos una gama de herramientas que podemos hacer. Anteriormente existía lo que sigue existiendo, lo que pasa es que se ha dejado atrás tal vez la escuela para padres. Nosotros cuando tenemos hijos no nacemos con una guía de un manual, obviamente. Para nada, tú bien lo sabes. Pero entonces a medida de que uno va criando un niño, entonces uno va aplicando algunas herramientas. ¿Qué es lo que pasa? A veces la confianza no es suficiente. O sea, hay que hablarles por todo el cañón, hay que explicarles, hay que decirles que cuando algo está sucediendo, cuando algo no está siendo canalizado de manera correcta, tienen que decirlo. Validar sus emociones es un punto sumamente importante. No que, no le hagas caso, déjalo quieto, ignóralo. No. Esas son señales pequeñitas que pueden estar dando y a veces nosotros por decirle, sí, tranquilo, no te preocupes, ignóralo, hijo. Entonces no validas las emociones de ese niño o ese adolescente. Entonces cuando pasa algo que realmente es fuerte, no te lo dicen, porque como no lo validaste anteriormente, entonces dices, ¿para qué se lo voy a contar? ¿Para qué se lo voy a decir si anteriormente le comuniqué algo? Básicamente no le importó, o lo dejó pasar, o no fue importante. Entonces allí uno tiene que tener mucho cuidado con los niños, los adolescentes, mucho, porque ellos son esponjitas, ellos absorben todo. En este punto de la serie también, algo que me llamó mucho la atención es que el niño tiene una vida o una infancia normal. Está dentro de todo, o es una estructura familiar que funciona bien, padres casados, algo que está bien establecido. El tema empieza cuando el niño va al colegio, a la secundaria, bachillerato, como le llamen en cada país. Ahí y me llama poderosamente la atención que él dice una palabra como que es que mi vida era normal, antes de. Y él entró con un entusiasmo de quererse comer el mundo a esa edad, el colegio, los amiguitos, pero choca con este problema que es un problema muy grande y no tuvo apoyo de ninguna de las partes, incluyendo los adultos. Entonces, acá
hay muchos temas y vuelvo a la pregunta, hay que saber diferenciar entre lo que es el bullying y es un chalequeo, lo que nosotros conocemos como chalequeo. Porque una cosa es un chiste y otra No cosa, es lo mismo. exacto, aquí hay que dejar ese punto bastante claro para poder entender una cosa de la otra. En nuestro lenguaje muy coloquial venezolano, ¿no? Chalequeo. Chalequeo es algo que puede ocurrir espontáneamente, esporádicamente. Correcto. No es siempre. El bullying es siempre, es constante, tiene un patrón repetitivo. Esa es la diferencia. Ok, y lo que acarrea que la gente, por ejemplo, en nuestros países, hablo de nuestros países porque aquí hay mucha gente que nos ve según el algoritmo de República Dominicana, que cubanos también, y no es algo que está tan establecido. La palabra bullying para nosotros generalmente no existe. Y utilizamos palabras como que, bueno, pero es que ese es te vas a dejar, golpéalo, una de las cosas más comunes que la gente dice. Sí, pero, eso es lo que a mí me decían, por ejemplo. Exacto, pero exacto, pero es que acá hay un tema ya psicológico que está bastante marcado, porque el niño viene con un miedo, el miedo sabemos que acarrea otras consecuencias. Lo que nosotros llamamos amedrentamiento. Amedrentamiento. Entonces, acá, por ejemplo, este niño, él vive todo esto y no sabe qué hacer, no sabe en quién confiar, porque hay muchas cosas involucradas y los adolescentes, el cerebro de un adolescente es como que un submundo dentro del mismo mundo cerebral que es más complejo, porque quiere ser validado, quiere que lo vean, quiere atención, no sabe qué le gusta, no tiene líneas marcadas. Entonces es un problema, un niño que está sufriendo esto, porque y ahí es donde entramos los padres. Y no es solamente confianza, es más control, que yo siento que fue lo que le pasó a la madre, y más supervisión, porque habían heridas que el niño tenía anteriores a lo que pasó y ella nunca se dio cuenta. Sí. Fíjate, con respecto a esta parte que mencionaste al principio, donde él menciona, antes todo era bien y ahora todo cambia una vez que entra al bachillerato, como le decimos nosotros acá en Venezuela. Allí hay varios puntos, ¿no?, que tocar. Primero es la nueva etapa de lo que antes era la parte escolar, la primaria, y ahora viene la secundaria. Ya vas a conocer a otras personas, a niños más grandes que tú, tienes un poco más de responsabilidad de la que tenías en la primaria. Otro es que esa etapa coincide con la pubertad, que son los cambios propios del cuerpo, y la desregulación emocional y la cascada hormonal que se genera por la adolescencia, al principio de la infancia, pero de la adolescencia. Entonces, sí, fíjate que son muchas cosas, es un cúmulo de situaciones que el adolescente, ¿qué hago? ¿Ok? Y esa sensación que tienen ellos de que, oye, algo va a estar mal, siempre uno está como predispuesto. ¿No?, en el colegio. Sí, porque ves a chicos mucho más grandes que tú. Con respecto a la madre, a los padres que no se dieron cuenta, sí. ¿Qué es lo que pasa? Según lo que se vio en la serie, es una familia dentro de lo que cabe funcional, ¿ok?, nuclear, compuesta por madre, padre y ambos hijos. Sin embargo, son padres que trabajaban muchísimo. Correcto. Fíjate que entre ellos no se vieron conflictos en la serie. No, en lo absoluto. Las madres eran padres de alguna manera ausentes porque trabajaban tanto que estaban concentrados en su trabajo y no tanto en los chicos, porque como son chicos, el protagonista, Capi, era un buen muchacho, era buen estudiante, en casa todo ordenado. O sea, tenía amigos, exacto. Entonces la mamá, las pequeñas cositas que estaban allí, para ella darse cuenta, las pasó por alto por esto. Porque además, fíjate que hubo una parte donde ella le pregunta, estaban cenando y ella le pregunta, ¿todo bien? Y él le dice, sí, todo bien. Y ella sigue conversando con su esposo y allí, claro, ya habían pasado una cantidad de cosas, exacto. Sí, que él callaba por pena, por miedo y algunas otras cosas. Y si recuerdas, uno de esos miedos fue tan fuerte con el niño que él se llevó a orinar de noche, ¿sabes? Porque se orinó y era ya, ese viene de esos miedos que él estaba enfrentando, de no querer ir ya ahí al colegio
Y yo pienso que la madre, y acá es un llamado a los padres. Ser padre, obviamente nadie viene con un manual, pero sí hay mucha información que nos puede ayudar. Dentro de eso, para eso son estos episodios. Hay mucha más herramienta en internet que es valiosa, no todo es TikTok y chiste, hay mucha más información que eso. Y el ser padre no es solamente que pienso, desde mi punto de vista, es bastante un error, de que yo confío en mi hijo y de que tengo que darle toda la confianza a mi hijo. Y resulta que la confianza tiene que ir acompañada de control y supervisión. Yo creo que porque si tú, en este caso, ya ella confía en que su hijo está dentro de todos los parámetros normal. Aparentemente está normal, un niño que no generó problemas, que tiene buenas notas, que va al bachillerato, dice que no tiene nada, pero ahí es donde viene tu trabajo como padre, está enfrentando una nueva etapa y tú tienes que estar en esa nueva etapa. Es decir, si tu hijo hace un cambio tan importante desde lo que es la escuela a un liceo, hablando ya en el caso de Venezuela, por ejemplo, una escuela o un liceo, tú tienes que estar ahí y tienes que estar presente y tienes que ir a hablar con los profesores y tienes que preguntarle al niño y tienes que revisar y tienes que buscar, porque yo pienso que en la serie lo que nos está mostrando es que hubieron muchas fallas que pueden ser solucionables, ¿me entiendes? Claro, fíjate, hay muchas señales, se dieron muchas señales allí que los padres no vieron, ¿ok? Por ejemplo, las señales físicas, la somatización, el hecho de que me duele la barriga, me duele la cabeza, de manera general, no solamente lo que se vio en la serie. Siento sensación de ahogo, me falta la respiración, y que esto ocurra la noche previa a comenzar las clases nuevamente, por decir un domingo en la tarde, un domingo en la noche, o al principio de la mañana, que dicen que no quiere, o que se inventan cosas. Estos son llamados de atención. Correcto. Esto es alerta para los padres. El lenguaje corporal, el caminar encorvado, evitar el contacto visual, cuando se esconden, estos chicos que de repente cambian también su manera de vestir, que ahora usan suéter manga largas, con capucha, que siempre están en el rinconcito, que a la hora de cenar no omiten palabra alguna. En cuanto a la parte física, moretones, marcas, que tú les preguntas, ¿y qué te pasó? Ah, no, me caí. No, me tropecé, más no te dan mayor explicación de cómo fue la cuestión, no te dan contexto de nada. Esto es algo que nosotros como padres tenemos que tener siempre presente. El hecho de aislarse, no solamente por la cuestión del bullying, el aislamiento puede ocurrir por muchísimas cosas, pero son destellos que están allí presentes que nosotros debemos de captar, ¿ok? Hacerles preguntas. No solamente, oye, ¿cómo te fue en el colegio hoy? Bien, ok, está bien. No, pregúntale otras cosas. Por ejemplo, ¿con quién te sentaste hoy a almorzar? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Entonces, la manera en cómo el niño te responde, si tarda mucho en darte la respuesta. Correcto. Ojo con eso, porque está pensando qué te va a decir. Que responder, sí, señor. Pregúntale cuáles son sus lugares favoritos en el colegio. Si te dice que no le gusta el patio, por ejemplo, a la hora de recreo, es porque algo está pasando. Visitar frecuentemente también el aula de clase. Exacto. Y preguntarle a la maestra cómo se está portando, cómo lo ve, en comparación al inicio de las clases, cómo lo ve ahora que vamos a mitad de año escolar. Esas son cosas que uno tiene que estar encima. Y dijiste un punto importante que es, y muchas veces pasa, si tienes un hijo y sábado, viernes, que llegó a la escuela, está bien, sábado está bien, domingo está bien, y llegó el domingo en la tarde, ya le dolió la barriga, le duele la cabeza, es porque no quiere ir al colegio y algo está pasando en el colegio. Y generalmente los padres, tienes que ir porque eres un flojo, ese muchacho sí es flojo, no quiere. El colegio, la escuela, el liceo, son etapas que se tienen que vivir y son bonitas. Y son bonitas cuando tú estás integrado. Cuando tú estás integrado, las mejores etapas. Pero si no hay una integración, si está pasando algo, obviamente no vas a querer. Le pasa a uno el adulto, pero uno lo hace de otra manera. Hay trabajo donde no quiere ir. Y es porque algo está causando el trabajo. Ahora vete a la parte de un niño, ¿sabes? Algo está pasando porque es una de las mejores etapas. Corre, juega, tiene amigos, obvio tiene que estudiar, pero está integrado. Cuando eso no pasa, empiezan estas excusas. Y ese es un punto que tienen que tener en cuenta los padres.
Otro punto también bastante importante es las calificaciones. Un niño que es de buenas calificaciones, 18, 19 y 20, que para nosotros son buenas calificaciones, y empiece de un momento a otro a que ya no me gusta, ya no lo quiero hacer, pierden el interés por la lectura, se les dificulta el aprendizaje, algo que tú le explicabas y lo comprendía de manera inmediata, ahora se le hace muy difícil. Por ejemplo, pero si antes comprendías las matemáticas, y ahora ¿por qué no? ¿Por qué se te olvidó las tablas, la de multiplicar? O sea, ese tipo de cosas también hay que estar muy pendiente allí. Otro punto que también vimos acá en la serie es la normalización del maltrato. Ah, sí. Fíjate que cuando ocurrían estas encerronas del chico y que se formaba aquella bulla y venía un profesor, ¿qué pasa acá? Y él se quedaba como que viendo para los lados y decía, no, bueno, todo bien. ¿Qué era lo que respondía el profesor? Bueno, cada quien a lo suyo. ¿Okay? No le daban importancia, lo normalizaron. Bueno, son cosas de chicos, ¿ok? Entonces, eso está bien para que se hagan fuertes. Se enfrenten a la vida. No, y algo que, para que se enfrenten a la vida, porque la vida es dura, algo así. Y algo que hay que ver es que los adolescentes tienen una forma muy distinta de, obviamente, pensar que un adulto, porque es un cerebro que no está desarrollado completamente aún. Entonces no puedes dejar un cerebro que no está desarrollado completamente, que no tiene esa corteza prefrontal y ese raciocinio completo, tomar decisiones por él mismo porque va a un camino que no es. Por eso es que el adolescente tiene menos miedo que un adulto. Vaya, me lanzo de aquí y voy para allá porque obviamente no está... Exacto, porque la corteza prefrontal no está todavía desarrollada. Entonces ahí es donde entra el trabajo de padre, ¿sabes? Me tienes que guiar hasta... Y eso que hablas de la escuela, que lo normalizaron mucho, la violencia, cuando el niño, el abusador, le lanza un compás. Le lanza un compás y el compás tiene una punta bastante afilada y lo golpea y le marca y él bota sangre. Entonces, exacto, eso no es un tema pequeño. O sea, eso no es solamente ya una burla, eso no es el bullying, ¿sabes? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, ve a la enfermería. Ve a la enfermería, exacto. Y la investigación y todo esto. Claro. Entonces, ahí lo investigó el profesor, mira qué fue lo que te sucedió, porque estaba sangrando. Y eso es un punto importante. A veces piensan, bueno, si no hay sangre, no es grave. Y aquí vieron sangre. Y aún seguía siendo grave. Sí, exacto. Porque ellos, es como dicen, normalizaron la violencia hasta ese punto. Y el llamado también es para los educadores, los profesores, que tienen que estar muy alerta ante estas situaciones. Porque no es el tema de nuestro gentilicio, donde tienes que ser fuerte, porque es que hay gente que no puede ser fuerte. De que tienes que defenderte, porque hay gente que no puede defenderse. Porque si el miedo te ataca, no vas a poder tomar decisiones correctas, porque estás lleno de miedo. Porque ve lo que le pasó al niño, que él no tenía confianza en nadie, y algo que es importante, hasta que a uno le pasa algo, uno no entiende. Por ejemplo, si tú, en el tema del acoso, hasta que a ti no te acosan, tú no entiendes ese punto, y te vuelves como que cero empatía con ese tipo de situaciones, porque no eres tú, porque crees que eso no te va a pasar. La chica esta, la del dragón, no recuerdo su nombre, que tiene la profesora, que era quien lo defendía, que tiene el dragón tatuado, ella contó una moraleja muy importante en la serie, esto, sobre el ratón, que sabes, el ratón de la granja, exacto, que no es porque el problema no sea tuyo, tú no puedes intervenir, y no es que seas, exacto, no es que no seas metiche o algo, sino que estás en el deber de apoyar, sabes, de hablar, por lo menos de decir al profesor, no te escucho, ve a otro que te escuche, porque eso también es importante, y acá los profesores tienen que tomar un rol, o tienen que cumplir su rol, que aparte de educar, es estar pendiente de los niños, porque es un tema bastante complejo el de la violencia que ellos vivieron ahí. Sí, hay algunas formas de cómo podemos intervenir en estos casos que uno es escuchar. Debes de crearle un espacio seguro al niño o al adolescente, que él se siente escuchado sin ser juzgado, sin sentir que se le está haciendo un juicio. ¿Okay? Correcto. Otra cosa es documentar, siempre anotar las fechas y los lugares en los cuales están ocurriendo estos episodios de maltrato o de bullying, ¿okay?
y quiénes son los que están involucrados en ello. En el caso del ciberbullying, que él también lo vivió con la cantidad de mensajes que le llegaban, guardar las capturas de pantalla. Eso es sumamente importante porque eso es parte de la documentación a la hora de tú poder denunciarlo ante tus padres o la cuestión en el colegio, escolar, con los profesores y todo esto. Sí. La comunicación, hablar con la institución educativa. Hay ciertos pasos y protocolos que las instituciones educativas deben de seguirse en cuanto a lo que es el acoso y el bullying. Entonces eso también hay que ponerlo en práctica. Acompañar, porque tú tienes que reforzar la autoestima de esa víctima. Y si es necesario, debes de buscar el apoyo psicológico o el apoyo psiquiátrico para esa víctima. Ojo, no solamente para la víctima, también para el acosador, porque detrás de sí, vamos a llegar a ese punto. Historia. Correcto. Y fíjate, yo decía al principio, porque en el capítulo 3, me llamó la atención que el niño llega a su casa, el acosador, llega a su casa y la mamá le dice, llamaron del colegio hoy, pero ya no les doy más nada. Hay comida en la nevera, o sea, sírvete, ya. Y él se sintió ignorado y se dio media vuelta y se fue, agarró su moto y se fue. Luego entendí por qué. La actitud del niño, exacto. Pero Fíjate, él tuvo un accidente de tránsito en el que él tuvo algunas complicaciones allí y él tuvo que utilizar estos equipos tipo muletas, que él fue buleado en el colegio también. Sí, quizás eso es una máscara para él no sentir lo que sintió en su momento. Claro, porque él tuvo que hacerse de ese coraje para poder enfrentar lo que él estaba viviendo en ese momento. La violencia intrafamiliar, porque el hecho de ver a discutir a tus padres constantemente enfrente de ti, eso es violencia de alguna manera u otra. El papá no le hablaba, no recuerdo por qué, pero el papá lo ignoraba total y absolutamente. Entonces la mamá trataba de compensar las carencias afectivas con cosas materiales. Fíjate que le regalaron una cosa, sí, y todo lo que él necesitaba, o sea, en cuanto a la parte económica, perfecto, pero había carencia afectiva, que era lo que necesitaba este muchacho. Y cuando la profesora estaba contando la narrativa de los ratones, esto le llegó a él en el alma. Fíjate que se destruyó. Sí, él sí. O sea, de una forma u otra, él revivió lo que en su momento pasó. Sí, lo revivió. O sea, es un muchacho que está herido, sentimentalmente está herido. Entonces es una persona que también necesita ayuda. Acá es importante ese punto porque, por ejemplo, este chico, él tiene una base de por qué actúa de esa manera. Es decir, él también vivió el acoso, él también vivió el bullying y tiene una estructura familiar que es totalmente disfuncional. Porque como dices, tiene totalmente disfuncional, no tiene apoyo, no tiene amor, no tiene nada. Eso lo hace, obviamente, actuar de esa manera. Acá se puede entender, pero también en la actualidad hay padres que fomentan esa conducta de esos niños. ¿Cómo? Porque ven que el hijo es chistosito, porque el hijo es el más agresivo del salón, porque es el que no se deja, porque mi hijo es el fuerte, y resulta que tu hijo fuerte está haciéndole daño a otros niños. Y posiblemente ese hijo fuerte va a tener problemas de conducta en la sociedad cuando crezca porque no se sabe adaptar, porque no logran adaptarlo a una forma correcta. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Acá en la serie sí se ve que el que hace bullying tiene una base del porqué, que no se justifica, porque tuvo que haber sido tratada, obviamente no se justifica, pero hay padres que sí fomentan esa situación. Entonces eso es un llamado a los padres, porque una persona que actúa así va a tener problemas, va a tener consecuencias cuando sea adulto, y aparte está dejando víctimas. Porque no respetan límites. Correctamente. Entonces, eso quiere decir, como no me pusieron límites en mi infancia, yo me quedo con el derecho de hacer y deshacer como se me antoje. Exacto. ¿Ok? Eso, sí, por eso es que es importante la corrección adecuada en la infancia. Otra cosa es, en el caso del
de la víctima, pues trabajar mucho la autoestima. Y eso se trabaja en casa desde pequeño. Sí. La desculpabilización. Hay que repetirles a ellos constantemente de que la culpa no es de ellos y que no hay nada malo en ellos. Porque la culpa es una de las cosas por las cuales no tienden a hablar, a verbalizar lo que está sucediendo, ¿sí? El enfoque en las fortalezas que tiene este adolescente. Los deportes, por ejemplo, eso fortalece mucho la autoestima, el arte, la música, siempre colocarlos en una actividad extraacadémica ayuda muchísimo. Donde ellos se sientan exitosos, donde tengan grupos de amigos que son sanos, donde se sientan apoyados por sus pares, por sus padres y por sus mentores. La red de apoyo, cuando un niño tiene una buena red de apoyo, eso va a ser un buen adulto. Correcto. O un adulto que va a aprender a canalizar o a tener las herramientas suficientes para cualquier cosa que se les presente. Que van a tener buenos mecanismos de afrontamiento para todo. Eso es importante y ahí recalco lo que dije al principio, como que obviamente la vida no es fácil, pero hay una forma de demostrarle a tu hijo que la vida no es fácil, que no es que tienes que golpear a todo el que se te ponga enfrente. Darle las herramientas correctas a que sienta, a enseñarle que en la vida sí nos equivocamos, que hay cosas fuertes que, bueno, que van a pasar, pero no tampoco es el fin del mundo. Fortalecer la autoestima en su aspecto físico, que es muy difícil en un adolescente. Bien que sea así, no eres el único. Ese tipo de cosas, cuando un niño las enfrenta, cuando tiene una buena red de apoyo, una base desde casa, es mucho más fácil a uno que no lo tiene. Es decir, si a mí me criaron no frágil, pero en una burbuja, en un cuento de hadas, cuando me enfrento a la realidad, que puede ser un colegio como esto, que pasa bachillerato, y esa realidad que me hicieron creer mis padres, no va en consonancia con lo que estoy viendo aquí, viene la fractura, ¿entiendes? Entonces creo que eso también es bastante importante. Para la gente que nos ven y nos van a ver a futuro, esta serie Invisible es una serie española que recomiendo que la vean, una serie que deja bastante aprendizaje sobre este tema. Aflora muchas emociones, porque a mí me las afloró. Dentro de eso la rabia, luego entendí por qué el niño actuaba eso, porque es frustrante. Quieres estar en ese momento y como que, sabes, hacer cosas y no se puede. Pero es lo importante de la serie. Entonces, aparte de esto, acá hay otro tema, que es los mecanismos de defensa que utilizaba el chico. Él veía unos monstruos, que vamos a hablar de eso, y también utilizaba un tema, que es una analogía obviamente, un tema de invisibilidad. Que obviamente no es que se hacía invisible, como comentamos hace rato o hasta tarde, sino que ese era su mecanismo de defensa. Quizás estaba pasando todo a su alrededor, pero él en ese momento se aferraba a esos dedos como para que no estuviera pasando. Eso fue lo que su cerebro de adolescente pudo hacer para poderse defender en ese momento. Fíjate, en cuanto a los monstruos, según lo que pude observar en la serie, era la representación de los miedos. Ok. Fíjate que el monstruo principal es el monstruo de la profesora, el dragón. El dragón. Que es el miedo con el que ella vivió, lo que ella viene arrastrando de su infancia, porque ella fue bulleada. Fíjate que fue hasta quemada ¿ok? Entonces eso la hizo a ella ser más fuerte, dentro de comillas. Eso fue lo que el mecanismo que ella utilizó para protegerse. ¿Qué es lo que pasa? Los mecanismos de defensa son estas herramientas que nosotros utilizamos psicológicamente para podernos proteger de nuestra realidad. En el caso de él, utilizó la invisibilidad y ser invisible. Correcto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Hay una paradoja en realidad acá, porque él quería ser invisible en un momento para que los bulleadores no lo notaran. No, o sea, decir, oye, no estoy aquí, no me vean. Esto es lo que me va a proteger a mí de que ellos me hagan daño. Pero al mismo tiempo, él se sentía invisible para los adultos y para sus amigos, porque aquí había una triada. La víctima, los bulleadores, porque eran varios, no solamente era este chico, era el grupo que andaba con él, que eran 3 más, y los observadores. Los observadores. ¿Okay? Que son los amigos. Los adultos. En algún momento, que era una de sus mejores amigas, dijo, oye, yo te ayudo, vamos a hablar, pero él, para no hacerse ver como el fracasado,
Como el como una débil. víctima, como el cobarde, dijo, no, yo puedo solo, déjame en paz. Y hasta trató de alejarla. Y el otro chico, que no recuerdo el nombre, Saro, Que era su amigo de la infancia. que era su amigo de la infancia, totalmente callado. Fíjate que en algún momento él pudo haber llegado a ser víctima también, pero él lo evitó cuando ellos lo invitan a formar parte de su grupo. Correcto. Él sintió que en ese momento no tenía más opciones. O me uno a ellos o soy bulliado también. Exacto. Y prefirió callar y unirse a ese grupo. Entonces, mire, es bastante, o sea, yo lo vi muy conmovedor. Sí, es bastante conmovedor y te aflora muchas emociones que si no las sabes canalizar, bueno. Exacto. Y otra cosa importante que estás diciendo es como que el tema de los adultos cuando obviamente ellos simplemente siendo profesores, padres, se quedaron callados. O sea, nunca emitieron juicio, no hicieron nada. Y acá algo que es mi opinión. Sí, para nosotros como adultos muchas veces hay situaciones que nos parecen imposibles de salir. Situaciones X. Estoy en una situación y me nublo. Como uno dice que está jugando un vaso de agua. Para uno como adulto que supone que es totalmente funcional y controla sus emociones y tiene más conocimiento, ahora imagínense para un adolescente. Entonces ahí es donde viene el llamado nuevamente. A los hijos, a los adolescentes, sí hay que temerle, hay que darle confianza, pero limitada. Amor, supervisión y control. Porque no solamente puedes ser el amigo de tu hijo, porque no puedes ser el amigo de tu hijo, porque tu hijo no te va a contar todo. Porque si hay casos que sí. Algo que me sorprende mucho eran las heridas que el niño tenía después que pasa todo este episodio, que pasa lo del tren y la mamá se sorprende. Es que yo pensaba que todo estaba normal. Claro, desde tu perspectiva enfocada en tu trabajo está normal, pero no sabes porque nunca fuiste al colegio, no te hiciste la tarea de revisar mucho más profundo. Entonces eso también es una gran responsabilidad. Claro, porque ella se confió en que todo marchaba bien porque era un niño modelo. Era un niño que brillaba, era un niño muy excelente. Pero ahí donde entro otra vez, que fue lo que dijiste a un principio, que es muy importante, las señales. Si tu hijo es un niño modelo, es un niño que es excelente, que tiene una buena comunicación y tú ves que de la noche a la mañana no te dice nada en la mesa, que está asustado, que actúa de forma incorrecta, algo está pasando. Entonces ese es el llamado. Cuando vean esas señales es porque algo está pasando. Y generalmente el adolescente no lo va a decir, tienes que investigarlo. ¿Cuáles son los señales en él? Por ejemplo, a la hora de cenar ya no conversaba. Correcto. ¿Cómo estás? Bien. Ok, chévere. Y continuaba la cena. El hecho de que habían dibujos dentro del cuarto que ella tampoco nunca vio. Exacto. ¿Qué otra cosa? A ver, ayúdame. Habían otro. Estaba... La hermana tampoco le preguntó. El hecho de que se hubo una vez. Y la conducta. Con las que estuvo 3 días hospitalizado también, ¿recuerdas? Sí. ¿Y qué pasó allí? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Correcto. ¿No te llamó eso la atención? No, me llama también la atención es que, bueno, no sé si será en España, en Europa, pero yo creo que eso para un padre latino no pasa. Y si habrán casos, me imagino que habrán casos, pero que el niño sale de la escuela y sale a las 3 de la tarde, supongamos, y son las 7 de la noche y aún no ha llegado a casa. Entonces llega solamente el amigo, llega solamente... ¿Cómo? Disculpa, que el amigo no visitaba y ahora de repente ya no lo visita. Exacto. Esa es otra señal. Algo pasó, algo que tienes que investigar, ¿sabes? Sí. Y llegas a las 7 de la noche... Mucha libertad. Sí. En mi caso en particular, yo salía a las 12. Mi mamá sabía que de aquí al colegio, porque me quedaba relativamente cerca, eran 15 minutos caminando. Si yo me tardaba 20, ya yo iba subiendo. Ya yo venía bajando y ella iba subiendo y me la encontraba en el camino. Yo tenía el horario, exacto. Yo no me quiso pegar el horario en la nevera. Correcto. Entonces, eso es muy madre latina.
Exacto. Y vamos a revisar tus cuadernos y qué tarea te toca el día de hoy, qué tienes que llevar mañana. No es el domingo en la noche que me vas a decir qué es lo que vas a hacer, es ahorita. De ese tipo de cosas. Y para dónde tú vas y con quién vas y quién es esa gente. Exacto. No es que yo voy, que no sé qué, no, nada, no vas. Es una representación muy europea porque he investigado y sí, los niños son así, ellos son muy libres en ese sentido. Y hay muchas series sobre eso, que bueno, que llegan, no, que voy a jugar boliche con mis amiguitos, y se van y regresan a las 10 de la noche, pero es que hay un lapso de tiempo de 2 horas para un adolescente que donde tú no sepas nada, que es mucho, ¿sabes? Que tú como padre no te puedes permitir dejar esos lapsos de tiempo tan grandes, porque en esta sociedad ahora, o en la actualidad, ¿qué no puede hacer? Es bastante... Un montón de cosas. Exacto, entonces ahí también es un punto que los padres tienen que reforzar. Quizás en el tema, ya hablando de Latinoamérica, pasará. El padre que trabaja mucho, pero tienes que buscar una manera, porque no vas a esperar a que pase lo que pasó a este niño, al punto de que él llega a desvivirse, porque es lo que pasa en la serie, para tú ya buscar solución y empezarte a hacer preguntas, que es donde la mamá se cuestiona y busca culpables y por qué si mi hijo estaba bien. Ahí sí. Exacto. Tuvo que llegar al punto máximo de su colapso, que es desvivirse, para tú ahora sí prestarle atención. Correcto. Empezar a investigar. Y otro punto importante es... Todo el mundo de los videos que le hacían a él y nunca eso llegó a los oídos de los padres. Exacto. Oye, uno puede criticar aquí muchísimo. Pero no es el punto del episodio, no es la crítica, sino que son puntos o cosas alarmantes que podemos ver que nos pueden llamar la atención. Para corregir. Nosotros, pues, tomarlos como para ponerlas en práctica, corregir y colocarlos, a ponerlo en práctica. Otra cosa, la profesora que lo defendía, la del dragón, y acá me parece bastante importante porque ella sufrió bullying, de hecho tuvo en la parte física porque se quemó, la quemaron con una agua, aceite, no recuerdo, caliente, algo así, y ella tampoco estaba bien, porque ella no recibió la ayuda en su momento. Claro, ella quería defender a las personas, a los niños que sufrían bullying o acoso escolar, pero tú tampoco buscaste la ayuda y las herramientas que estás utilizando no son las correctas. Es ahí donde yo digo, zapatero a sus zapatos, usted tenía que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, para corregir esas conductas y poder sanar, porque si no, no vas a poder ayudar de la forma correcta. El simple hecho de querer no es solución. En el ámbito en el que ella se desempeñaba, que era dar clases. Exacto. O sea, compartir con adolescentes también, ve que ella se llenaba de ira. Llega un punto donde ella violenta al niño, ¿sabes? Y tú como profesora, es donde digo, no tuviste las herramientas correctas, no buscaste la ayuda. Porque como profesora no puedes violentar a un niño, obvio, es el acosador. Hasta a mí me daban ganas de meterme en la pantalla y como que, ¿qué te pasa? Pero no es la conducta correcta. Y eso pasa porque no tuviste las herramientas ni buscaste la ayuda con los profesionales. Bueno, en ella hay una historia bastante profunda que nos llevaría aquí 1 hora más a hablar de cada uno de los personajes, quizás para otro episodio. Pero sí, efectivamente, ella carecía de las herramientas necesarias para afrontar sus propios miedos, ¿ok? Con los que ella lidiaba diariamente. Correcto. Y esta nos da un mensaje más a nosotros de que la salud mental es importante. Es importante. Prioridad. Hacerse su chequeo de vez en cuando, si no quiere ir con un psiquiatra, vaya con un psicólogo, porque ahorita no, de hace tanto tiempo, o mejor aún, todavía existe ese estigma de que el psiquiatra no, el psicólogo sí. En algún momento vamos a hacer creo que ya las he hecho, las diferencias entre cada uno. Sí, siempre, exacto, y el llamado siempre es Continúo. Ambos son sumamente importantes y nos abocamos a eso, a la salud mental. Okay, yo creo que hoy en día debería ser obligatorio hacerse su chequeo en cuanto a la parte psíquica. Correcto. Definitivamente. Y que también son gente que trabajan o profesionales que trabajan de la mano. El psiquiatra con el psicólogo con el psiquiatra. Uno corrige unas cosas y muchas veces la parte psíquica se afecta y tú vas que es mi llamado siempre en todos los episodios que hago, tú vas al psicólogo, está bien, pero cuando ya hay un tema físico,
ya hay una somatización, no puedes solamente el psicólogo ayudarte, tienen que remitirte a un psiquiatra. Y esos son estigmas que la gente tiene y yo siempre he tratado de romper eso desde que tuve la bendición de iniciar en el centro, que fue mi mejor trabajo, es que todo el que va al psiquiatra obviamente no está loco. Tiene cosas que corregir. Somos seres humanos, tenemos un cerebro que se enferma, como se enferma el corazón, se enferma el riñón, cualquier otro órgano, y es muy importante para que usted no ande por ahí en la vida lleno de odio y queriendo hacer cosas que no debe. Después agarra el código penal. Entonces es importante que usted vaya y se conozca y trabaje lo que tiene que trabajar en terapia, sus herramientas. Aprenda a manejarse. Exactamente. La invitación es para los padres, los profesores, a que vean este episodio, vean esta serie, que deja un aprendizaje bastante importante, y que también el criar o tener hijos, independientemente de si eres padre, porque hay gente que cría y no necesariamente es padre. Es amor, obviamente, es control, es límite, es muchas cosas, no solamente es que no es la crianza de ahora, es que yo soy amigo de mi hijo, usted no es amigo de su hijo. Por lo menos los primeros 20 años no vas a ser amigo de tu hijo. Cuando crezca, ya sea un adulto, bueno, sí, hay otro tipo de vínculo, pero ese vínculo tienes que trabajarlo desde niño, para que cuando llegue a adulto ya puedas tener esa relación que quieres de amigo. Pero como adolescente es imposible que seas amigo de tu hijo, porque vas a criar un adulto disfuncional. Yo lo veo de esa forma. Sí, los límites, las herramientas que le puedas dar a tus hijos, los valores que se inculcan en casa. Por eso es que dicen que la educación comienza en casa y realmente es así, no es en el colegio. El seguimiento a tu muchacho. Le puedes generar confianza toda la que ellos merecen, pero como te digo, no al punto de llegar a ser amigos, porque no podemos ser amigos de nuestros hijos. Amigos, mejor amigos con pinche no, porque entonces solaparíamos todo lo que ellos nos pidan. Y vas a dejar tu rol fundamental, que es el de padre. Correcto. Entonces, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje tienes respecto a esta serie y respecto al tema que estamos conversando? Bueno, como te dije al principio, este es un tema muy en boga hoy día, que siempre ha estado, pero últimamente como que hay más número de niños que van a consulta por el tema de acoso o bullying, ¿ok? En las escuelas. Entonces mi mensaje principalmente es para los padres y también para los profesores, para los maestros, que estén muy pendientes de los muchachos, que les den las herramientas necesarias para que ellos puedan tener la confianza de decir qué es lo que está pasando, validar los sentimientos, validar esas emociones, que ellos puedan sentirse a gusto y no sentirse juzgados, ni mucho que menos culpables. Por supuesto, como te digo, esto no es una cátedra que a uno le dan cuando nacen los hijos, tampoco es una cátedra que te dan en la universidad cuando estudias educación, pero bueno, es cuestión de práctica, ¿no? De práctica diaria y de intuición, Exacto. pienso yo. Sí, básicamente eso. Y para los muchachos, bueno, pidan ayuda, hablen, ¿ok? Y bueno, más adelante yo tengo fe en que en el tema de lo que es la salud mental va a dejar de ser una estigmatización y que las cosas van a mejorar. Yo también. Y bueno, muy agradecida por la invitación, muy contenta, espero que tengamos otro tema bastante interesante para próximos episodios. Me encantó el tema, estoy pendiente y voy pendiente de los comentarios para responder cualquier pregunta por allí que tengan todas aquellas personas que vean el video. Perfecto, entonces ese es nuestro mensaje, y que es un tema bastante importante que genera violencia física en adolescentes y muchas veces no sabemos.
Nos vemos en un próximo episodio. Estamos atentos para nuevos temas y traer más información como esta, que es bastante importante.